Ok, comprendo. Mili dice que tuvo que salir más. Sí, sí, ella dijo desde el principio. Ok, entonces, visión del crecimiento humano. Cuando nosotros, eso que les expliqué en la lámpara, ahora se lo vamos a bajar un poquito más a lo que es nuestro ser. Amén. Cuando nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Amén. Entonces, esto éramos nosotros antes de conocer al Señor. Amén. Éramos pura tierra, puro polvo. Y empezamos aquí. Aquí nosotros nacimos, aquí nuestra mamá nos parió, entonces empezamos una niñez muy colorida. Es una niñez donde el niño le gusta y le fascinan los colores. O sea, que todos los kindergarten, todo siempre hay colores y todo tiene que ser que te atraiga mucho los ojos, que te llame sí, mucho la atención, porque todo para ellos le entra por los ojos. O sea, son los sentidos, son los que le trabajan mucho. Y a medida que va creciendo, amén, que va llegando a la madurez, pues ya el colorcito va desapareciendo. Entra lo que es el verano. En el verano es un tiempo más caluroso, no es un tiempo tan agradable como en primavera, pero seguimos creciendo. Después llegamos a lo que es la vejez, donde ya las hojitas en algún momento se van a caer o todo va para abajo, todo se está cayendo. ¿Y a qué te lleva eso? Pues es a la muerte, obviamente, hasta que termine tu ciclo de tus 4 estaciones a nivel general. Amén. Eso es una visión del crecimiento humano. Pero ahora vamos a ver el crecimiento en la casa de Dios. Ya esto lo hablamos un poquito, pero vamos a reforzarlo. Así que quiero que vayan a leer. ¿Quién puede leer de las 3? Ezequiel 47. Versículo específico. Déjame ver. Ya se me perdió. Déjame ver. El que dice el templo, la casa de Dios. Mira a ver. En el 47:1. Ah, bueno. Mira, dice. ¿Lo leo? Ajá. 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí agua que salía de abajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían desde abajo hacia el lado déjalo un momento. Entonces, él estaba aquí y él estaba viendo que desde aquí, que es el umbral, venía, o sea, del umbral quiere decir puerta, pero él decía, desde ahí él podía ver que había ríos, o sea, había una agua que venía desde adentro, desde el norte. Continúo. ¿Y por dónde está? ¿En qué versículo? En el 2, 47:2. Okay. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta. El camino. Déjalo ahí. Él lo sacó de aquí y lo hizo dar la vuelta, ¿ok? Al exterior. ¿Ok? Sigue. Fuera de la puerta, al camino de la que miraba al oriente. Y vi aquí las aguas que salían del lado derecho. Ok. Entonces, el oriente queda para acá. O sea, él lo sacó para que viera de dónde venían estas aguas. ¿Ok? Y entonces este representa lo que es el norte. ¿Okay? Me dice cuando continúo. Sí, el 3, sigue. Voy en el 3. Ajá. Y salió el varón del oriente, llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por el agua hasta los tobillos. Ok, esto se supone que tenía que estar aquí, y eran los tobillos. Aquí. Esto era la medición de los tobillos. Ajá. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Estas son las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por el agua hasta los lomos. Hasta los lomos.
midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar si no era a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Ok. Después me llamó. Ok, pausa. Ahí ves, él vio que habían otros 1000, pero más esos él no podía pasar, sino nadando, porque ya el agua era mayor aquí. Empezaría él tal vez mojándose un poquito los pies. Después aquí seguía, se mojó hasta los tobillos. Seguía, se mojó hasta las rodillas. Seguía, se mojó hasta los lomos. Pero ya después que está ahí, ya tú sabes que es un poquito difícil ya como caminar. Si en la playa, incluso nosotros cuando entramos, ya se te hace más difícil caminar que nadar. Entonces, ¿qué tú decides? Bueno, mejor yo me voy a nado. Ahora yo le pregunto, ¿has visto, hijo de hombre? Sigue. Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente. Momentico, vamos a dejarlo hasta el 7. Un momento, ponle pausa. El 7 dice, volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles uno al otro lado. Vamos a suponer que los árboles era, por ejemplo, la parte de la axila, por decirlo así, donde hay mucho vello. Hay un árbol de este lado y hay un árbol del otro. Amén. Eso representa, pero también representa donde hay muchos árboles, ahí quiere decir que está volviendo al Edén. Ahí está representado. Por eso es que dice la Biblia que del Edén salían 2 ríos, amén, que llenaban toda la tierra. Entonces, esos dos árboles están ya hablando que ya hay vegetación. Imagínate que adentro de esa agua haya vegetación, pero ahí ya está hablando un lenguaje figurado. Está hablando de que estás volviendo a Edén. Sigue en el 8. Okay. Y me dijo, estas aguas salen del río del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entrarán en el mar, recibirán sanidad las aguas. ¿Sigo? Sí. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraran estos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá hasta las aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entraren en este río. ¿Sigo? Sí. Y junto a él estarán los pescadores, y desde en Gadid hasta Ián serán su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar. Sus pantanos y sus lagos y sus lagunas no se sanearán, quedarán por salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltarán su fruto. A tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario, y sus frutos serán para comer, y su hoja como medicina. Ok, esto está hablando del río de Dios. Amén. Eso está hablando de volver a Edén. Volver de donde salió Adán y Eva, ¿ok? Para llegar hasta aquí hay que entrar. Hay un recorrido por hacer y Él da sus medidas. Entonces, cuando Él pone una vara, quiere decir que Él va a medir a cada persona a ver hasta dónde llegó su estatura, hasta dónde está la palabra en tu vida. Porque es lo que busca en el hombre, que Él ha depositado su semilla, es la plenitud. Y esta vara que yo les he puesto acá, hablan de esa plenitud. Y de acuerdo a esa plenitud, hay un juicio. Amén. Entonces, el que llega a esta plenitud
¿qué pasa? Hay saneamiento. O sea, lo que el hombre tiene que buscar primeramente es el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo que me hace falta o me haga falta a mí, el Señor la suplirá. Por eso dice, estoy a la puerta y llamo. O sea, Él siempre está ahí, pero ¿dónde estamos nosotras? Es la pregunta. Entonces, el que entra a Él, entra a la vida. Y en el tiempo, como Él lo quiere hacer, porque hay personas que en la sanidad se sanan así, pero hay otras que necesitan un proceso. Porque lo que busca más que una sanidad externa, Él busca un proceso en la sanidad del alma y de la purificación del alma. Entonces, aquí donde está estas fuentes, que es un manantial, que es el que riega la tierra hasta abajo, habla de Él mismo, porque Él es el agua de vida que brota. Y donde hay agua, hay vida. Quiere decir que hay árboles y también árboles que dan fruto. Amén. Entonces vamos a ver esto. Aquí eso se pone interesante. Mami, vamos a explicar esto. Vamos a tomar, la misma figura de Ezequiel, pero vamos a representarla con José. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí José, dame un segundito. Marcel, también si quieren ir al baño, si quieren tomar un vasito de agua, un cafecito, no sé, se lo brindaría, pero están un poquito lejos. Ok, vamos a empezar entonces. Ok, vamos entonces a ver la vida de José, el recorrido que él pasó. Estamos tratando de ver el diseño en el desarrollo de Dios dentro y fuera de su casa. Amén. Entonces aquí, por ejemplo, José, cuando él entró a lo que es la casa de Dios, todo eso que él pasó era un diseño. Ahora vamos a entender por qué él pasó eso y qué es lo que quiere arrojar el Señor para nosotros ahora. Amén. Entonces, él era la persona que iba a llevar esa primogenitura. Amén. Porque esa es la que Jacob sabía, que era el que tenía la semilla del Señor. Entonces, por eso él era el agraciado, ¿no? Pero entonces, ya sabiendo él a una edad que él tenía que ir y cumplir ese propósito. Amén. Entonces, él entra porque ya aquí él tiene una identidad, porque él sabe que es el que es enviado. El papá le pone una túnica de colores. Pero quiero que reflejen lo que es la túnica con el árbol en el desarrollo. En primavera las flores y todo se llena de muchos colores. Es lo mismo. Esta etapa habla de niñez. Amén. Y cuando Jacob le da esa túnica, quiere decir que ya él estaba preparado para cumplir el proceso. Obviamente, ellos están haciendo esto, pero ellos no saben qué es lo que está pasando. Ellos lo ven como algo natural. Pero Dios no, Dios tenía un propósito con él. Porque incluso antes de que pasara eso, o dentro del mismo momento que estaba pasando eso, él soñó donde las espigas, ¿ves?, se acostaban así o se humillaban ante él. Entonces, ellos dijeron en ese momento, bueno, ¿será que entonces nosotros no vamos a arrodillar ante ti? O sea, eso es imposible para ellos y menos en ese momento. Pero anyway, lo que les quiero decir que en ese momento este manto habla de una identidad. Quiere decir que tú vas a usar ese manto real, pero necesita ser como machacado, ensangrentado, tiene que tener sangre ese manto. Y así lindo como se ve,
no va a servir para el propósito de Dios. Amén. Entonces, ¿a dónde pasa? Bueno, sigue con lo que es Ismael. Ismael habla de quién, los hijos de, dame un segundito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el que viene? El que está en el desierto. Amén. Y esos son los hijos de Agar. Acuérdense que Agar tuvo hijos. Tuvo un hijo, perdón, y es Ismael. Pero ese Ismael tuvo hijos. Y a ellos se le dicen no como el nombre de ahí viene fulano, fulano, sino los ismaelitas. Obviamente quiere decir hijos de ese fruto. Amén. Entonces, ahí entra un proceso de niñez. Acuérdense que él tiene que salir de esa niñez. Entonces el Señor lo deja que pase por ese proceso para que esa túnica, él sepa que en otro momento va a tener otro color, pero en ese proceso necesita él obtener esa madurez. ¿Okay? ¿Cómo se va desarrollando José? Se va desarrollando en una actitud en obediencia de acuerdo a lo que aprendió del padre. El padre le enseñó eso y eso fue lo que él aplicó. Él se fue en todas las pruebas y en todas las circunstancias que él tenía. Él tuvo por decirlo así, éxito en lo que él hacía, porque todo lo que él hacía se fructificaba, porque él mismo tenía el fruto de Dios, amén, dentro. Tuvo que pasar por pruebas. Todo este es el proceso que va pasando. Todo ese es el proceso. Va pasando por pruebas. No sabemos que Potifar fue el que lo puso como encargado. Y entonces la esposa de Potifar, pero la esposa de Potifar, ¿por qué? ¿Por qué la pusieron en esa escena? Porque la esposa de Potifar habla de un cuerpo. Él tenía que obedecer a la cabeza, que habla de Jesús. Y la esposa de Potifar es un cuerpo, pero un cuerpo que no va con lo que es las leyes y lo que Dios quería establecer. Amén. Que no iba con el orden de Dios. ¿Por qué? Porque esa mujer era ajena. Aparte, él estaba trabajando en la casa del hombre de esa mujer. Aparte, esa mujer ya no era virgen. Aparte, esa mujer representa, como les dije, el cuerpo. En el momento que él se unía con esa mujer, era como si su cabeza se iba a unir a un cuerpo y se hacía uno con ella. Entonces, él iba a desobedecer primeramente a Dios y luego, pues obviamente a los que iban a salir afectados, como era Potifar y todos los demás. Él siempre, durante todo este proceso, se mantuvo ¿qué? Fiel. Él nunca, por más palo que le dieron, él nunca se quejó, porque él sabía dentro de él que había algo vivo y que algo tenía que ver Dios, porque él conocía a través de su papá y la simiente que le había dejado su papá a Dios. Amén. Entonces, ¿qué hace? De alguna manera, en su fidelidad, Dios que ve, él se mantuvo, que permaneció. Y cuando él quiso salir por sus fuerzas, o por lo menos con la ayuda de un hombre, el Señor lo dejó 2 años más ahí, en la cárcel. Pero, en el tiempo señalado de Dios, de la forma que Dios buscó, a través de los sueños y dándole pues esa profecía, que sabemos que fue a Nabucodonosor, de alguna forma, entonces él confirmó esa fidelidad. ¿Cómo la confirmó? Bueno, sacándolo ya en el tiempo perfecto, en el tiempo que ya él había completado su madurez, en el tiempo donde ya ese vestido ya tenía tiempo, y entonces se formó
en lo que es la obediencia y la fidelidad a Dios. Ahí el faraón, que actúa como rey, hay que sacarlo como que ya, como que era, porque lo que sabemos, entendemos que faraón es una representación del enemigo, pero aquí está haciendo representación de un rey. Y quiere decir que él estaba de segundo después del rey. El rey incluso le dio el anillo. Y el anillo habla de un sello, donde yo te doy el gobierno, pero acuérdate que yo soy el rey. ¿Entiendes? Él no iba a poder hacer lo que él quería sin consultarlo al rey. Por eso él también simboliza a Jesús. Cuando él se somete a lo que el rey decía, porque ya incluso él tenía una larga trayectoria siendo ejercitado en esa obediencia. Entonces el rey confía en él, pero él ya está diestro para obedecer y para seguir instrucciones. Entonces él cumple un proceso de muerte. Él cumple un proceso de que ya todo este proceso de este vestido ya terminó. ¿Por qué? Porque él ya estaba crecido y ya él se sometía. Aquí la fuente, yo puse la palabra porque la simbología lleva hasta Cristo, pero en realidad habla de que es someter al de la fuente, o sea, al rey. Entonces, a ver, aquí está un poquito más explícito, pero vamos a seguir dándole la forma. Aquí yo puse, él ya tenía identidad, como dije anteriormente, de quién era él, pero aún era niño, debía aprender a obedecer. Dios te dice, bueno, tú eres mi hijo, pero vamos a quitarte el manto. Yo te estoy dando reconocimiento y te estoy dando identidad, pero tú tienes que quitarte el manto, porque él todavía tenía un poquito como de, aunque sabía que, o sea, aunque él sabía que tenía un propósito, tenía que machacarlo, bajarlo. Entonces, pues, ese es el propósito de los ismaelitas. Amén. Ellos lo llevaron como esclavo al desierto. Y aquí, acuérdense que entra en un sentido, en el sentido de Sara y Agar, ahí entra Agar a dar su proceso, que habla de niñez también y habla de esclavitud. Acuérdense que ella era esclava. Entonces, sometiéndose a las autoridades, él rechazó el pecado, ya moría sus placeres de ley. Y esto en sí era una muerte, o sea, de que ya no vivo yo, sino que ya vivo para el propósito de Dios. O sea, ya no vivo yo, porque si hubiera vivido yo me hubiera metido con la mujer de Potifar. Pero como ya no vivo yo, entonces eso es algo que destaca y hay sangre de por medio, porque ya está hablando de que ya ahí te han exprimido y entonces llevas a la vida madurez, donde pasó de muerte a vida, ya puede administrar los negocios del Padre. Ya ahí hay un sacerdocio, por eso hay un cambio de vestido y hay un anillo. ¿Ok? Él ejerció su proceso, su función, amén, y fue fructificado, amén. Entonces, José también tuvo 2 frutos de esa, digamos, de su esposa, pero aquí habla de algo más. Habla de 2 frutos y habla de 2 bendiciones también, que son Manasés y son Efraín. Vamos a dejar lo de Manasés y Efraín, lo vamos a tocar después porque arroja mucha luz también, pero para que hasta ahora ustedes sepan este proceso, porque estos frutos va a quedarse en un lugar y este fruto se va a quedar en otro lugar. Vamos a darle identidad ahora a los frutos de José más adelante. Pues entonces aquí vemos que él cumplió todo este proceso, llegó hasta la muerte para poder ser sacerdote y después normalmente la gente dice rey y sacerdote, pero para lo que todo el mundo dice y lo que dice la palabra está bien, pero yo pienso en mi lenguaje, pues, que hay que ser primero saber servir para luego saber ser rey.
Primero viene lo del sacerdocio y luego lo del rey. Sabiendo que la corona real es del Señor, porque de ahí es que viene el agua que emana la vida y el que refresca hasta llegar a los pies. Y le estamos aplicando ahora un poquito de los números, porque vamos a empezar ya a ver el lenguaje como el Señor habla, amén, para que entonces entendamos y vayamos a las profundidades, porque es allí donde Él quiere. Entonces, entramos como un número 6. El número 6 habla de una intervención. Entramos por la sangre, por su sangre, amén. Entonces, llegamos a lo que es el número 7. Pero el número 7, una etapa. Acuérdense que el Señor, para que sea divino, necesita cumplir 3 etapas. Si tú entraste o un nuevo nacimiento se produce, es un tiempo. Necesitas 2 más. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que pasó José, tenemos que pasar todos nosotros. El que quiere ir a la fuente, tiene que pasar por el desierto. Si no pasa por el desierto, difícilmente pueda llegar. Porque si se vuela por otro lado, el Señor sabe quién es, tiene otro vestido, acuérdense, y lo devuelve. Dice el Señor, este está vestido raro. Usted no cumplió su proceso para afuera. Entonces, así mismo pasamos estos 40 días en el desierto. Cumplimos todo ese proceso de estación, amén, donde el cuerpo de la niñez va creciendo, va llegando a la madurez, después a la adultez, después a la vejez, hasta que morimos, amén. Entonces, esos 40 días, cuando se llega al término de los 40 días, cumple la purificación de esos 7 días, porque acuérdense, cuando algo ya se cumplió para el Señor, en ese 7 habla de que se terminó, o sea, llegó a la plenitud del primer 7. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Más o menos. Ok. El tiempo que pasó José, aquí, por ejemplo, aquí, ¿ves? Todo este tiempo hasta llegar aquí, no, hasta llegar aquí. De aquí a acá fueron 40 días, porque es el tiempo de prueba. Amén. Hasta llegar cuando ya esta fue la prueba para entrar acá. Amén. De aquí para acá fueron 40 días. En esos 40 días Él cumplió las estaciones. Amén. Hasta que murió. Porque eso es lo que busca el Señor, que nosotros muramos para que Él viva. ¿Están entendiendo un poquito más? Entonces, en esos 40 días en el desierto, tú tienes que hacer, mira lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que, a ver, en el desierto, el Señor te lleva al mismo lugar donde está la serpiente. Amén, para que tú botes lo que es de Él ahí. Donde tú siembras lo que es de Él ahí, lo que es de la naturaleza del enemigo. Tú necesitas sembrarla. Y en una siembra que no tiene agua. O sea, en una siembra donde tú sabes que no se va a fructificar, porque en el desierto nada se fructifica. Solamente para el diseño de Dios sirve para un entierro, por decirlo así. Mira lo que así también es la resurrección de los muertos. Nosotros cada día morimos para que cada día dejamos de lo que es del desierto para que seamos más agua. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Cada vez que nosotros vamos caminando este tiempo, nosotros estamos sembrando. Estamos sacando lo negro que tomamos del mundo y lo vamos sembrando para que entonces en nosotras salga lo que es de Dios. O sea, si tú sembraste corrupción, vamos a decirlo más sencillo, tú eras celosa y lo sembraste. Señor, yo no quiero ser más así, yo necesito
que me des de tu gracia, Dios mío, yo quiero dejar de ser así. Por un decir. El Señor dice, bueno, está bien, pues vamos a pasarte. Vamos a ir al desierto juntos. Vamos al desierto juntos, porque tú me tienes que sembrar eso. Entonces, ¿de qué manera se siembra? Pasando. Se siembra pasando. Ok, él arma una circunstancia, algo donde tú vas te va a salir el celo. Entonces el Señor dice, tú no me vas a actuar ahora como lo actúa una mujer del mundo. Tú vas a tener que dármelo a mí para entonces que salga la paz de ti. Se siembra entonces ese celo de acuerdo a cómo tú reacciones. O sea, bueno, yo sé que yo tengo que decirle eso, pero yo sé que tú me estás diciendo en tu palabra que no sea así. Entonces decido yo, o hago lo que el mundo dice o hago lo que tú dices. Si tú haces lo que Dios dice, entonces tú estás enterrando el cuerpo animal y estás resucitando un cuerpo celestial, un cuerpo en vida. Amén. Estás sacando, estás sembrando. Entonces, para resucitar, primero hay que sembrarse. Si no se siembra, pues no hay resurrección. Y cada día nosotros gradualmente al hacer esto, nuestro vestido se va emblanqueciendo. Empezó en la niñez, cuando éramos una nueva criatura en Cristo, en ese vestido de colores bello, pero esa degradación de vestido tiene que llegar a blanco, que es a blanco de lino, donde es el material y el color que el Señor pide para cuando Él va a regresar para ti. Entonces dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí el Adán primero, que cogió todas las mañas de acá del mundo, tiene que dejar todo lo que es de Adán. Por eso es que el pueblo de Israel pasó por el desierto, porque ellos ahí primero tenían que entrarle la palabra de Dios, entrar para que sacaran todo lo que no era de Dios. Ellos dijeron que sí, pero se quejaban. Estaba entonces un proceso de guerra internamente, porque todo lo que habían visto era lo de Egipto. Y era algo nuevo para ellos, acostumbrarse a lo que era la palabra de Dios. Pero ellos tenían que morir, porque si no morían ellos a Egipto, ellos iban a morir. Entonces, porque el Señor no puede tener, su gloria no la comparte con nadie. O eres de allá o eres de acá, pero no puedes estar los dos bandos. Entonces, ese tiempo de esos 40 días hablan de que Él los estaba purificando. Pero ellos no estaban solos. O sea, en ese tiempo nosotros no estamos solos aunque no lo veamos. Pero cada vez más que vamos caminando, entonces los vamos viendo más. ¿Por qué? Porque esa agua ya va entrando de los tobillos a las rodillas. Amén. Entonces, hasta que nosotros lleguemos, que pasemos esos 40 días, pasemos a la muerte, ¿verdad? Cuando ya no me domina mi cuerpo, cuando ya no me domina mis deleites, cuando ya no me dominan los placeres, cuando ya eres una persona completa, madura. Entonces ya es tiempo de muerte pasar a vida. Cuando ya tú cumples este tiempo de 7, donde hay una plenitud, entonces que hay una muerte, es cuando tú puedes decir, yo puedo hacer tu voluntad, Señor. Ya tú te puedes someter a la voluntad de tu rey. Amén. Ya puedes ministrar aquí como sacerdote el agua vida de Dios. Cuando tú entras aquí, tienes 2:7. Como 7. Entonces, la vida se completó o se va completando en nosotros en otra etapa de tu vida, de tu crecimiento. Estamos hablando ya de un crecimiento espiritual.
Entonces ya aquí nosotros, si nos ponen el anillo, si nos cambian el vestido y ya podemos ejercer el sacerdocio en la casa de Dios. Antes, por eso hay mucha gente ministrando en la iglesia sin este vestido, porque no han cumplido su proceso de niñez, y luego, si este pedacito te quedó leudado, tú vas a un púlpito y con los aplausos de la gente te tomas esa gloria para ti. Y eso es tan delicado, porque así tú puedes perder todo el camino, el trayecto hasta ahí que tú has dado. Entonces el enemigo toma esa parte y entonces por ahí empieza a maquinar, ¿entiendes? Entonces por eso es importante la sangre. Por eso Abraham, esa sangre significa los sacrificios de nosotros vamos a despojándonos para que Él viva, despojándome yo para que Él viva. Y entonces cuando seamos preparados para ministrar las cosas de Dios, tenemos que ser santificados, emblanquecidos, y por eso los sacerdotes se lavaban las manos de una forma física, pero eso llevaba más un trasfondo que era espiritual. Entonces ahí podía ministrar que los negocios del rey. Lo que la cabeza dice, eso es lo que el sacerdote hace. Antes había un sumo sacerdote, pero acuérdense que esto era una representación del sumo sacerdocio que es Cristo. Para nosotros llegar al 777, que habla de una plenitud completa, porque habla de una divinidad, llegamos a lo que es los 3 días. O sea, cumplimos los 3 días completamente. Para llegar ahí hay que mantener una fidelidad en ese sacerdocio. ¿Para qué? Para prepararnos otra vez para el encuentro con el Señor. O sea, que ya tú estás ministrando las cosas de Dios, pero tú también te estás preparando. ¿Por qué? Porque todavía no se ha completado en ti los 3 días. Hasta que no muramos. Y hasta haber sido hallados bien. Déjame decirte, para que veas lo delicado que es este tiempo, donde el ángel o el enemigo tenía un sello de perfección. ¿Y qué pasó? Él quería llegar hasta aquí. O quería no solo llegar, sino quería hacer esto. Entonces ahí se halló maldad en su corazón y quería hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces porque tuvo celos o tuvo lo que haya sido en pecado, y entonces quiso ser semejante al Altísimo. Amén. Pero acuérdense que estaba aquí y tenía todo, y era ministrador, era mensajero. Amén. Entonces, por eso es que a veces tú te puedes pensar, pero ¿cómo así que el enemigo estaba y ministraba las cosas de Dios? Y mira, porque todavía tenía una voluntad que tenía que estar bien sometida. ¿Y qué pasó? Cuando él falló y pecó, ¿a dónde va? A la degradación, al desierto, a comer de eso. Entonces se vuelve de una persona o de un ángel que era divino otra vez a la tierra. Entonces lo sacan incluso de todo esto y lo llevan acá. Amén. Porque la tierra, esto es una forma simbólica, pero la tierra entera es como si fuera un desierto. Porque en la tierra, sin Dios, el que no tiene a Dios, anda en sequedad. No está el agua de vida. Y no, obviamente no hay fructificación, no hay fruto. Entonces aquí yo le puse, esto representa a Agar, esta etapa de niñez. Yo le dije que por eso hay una lucha, y este representa a Sara, cuando ella ya murió a ella y pudo someterse a su esposo, pero está hablando en una forma simbólica que se pudo someter a Dios. Y entonces, ¿qué? Vino el hijo. Y el hijo
Entonces empieza un proceso de promesas cumplidas y bueno, eso lo vamos a ver después. Esta roca se llama Eben Setiyah y esa roca está en el domo de la roca allá debajo, en la no en la mezquita, en el domo de la roca. Siempre que se ve de Jerusalén y siempre ponen el cuadro donde hay una cúpula, ese es el domo de la roca, porque los ismaelitas, fíjate qué casualidad, ellos ocuparon ese lugar porque ellos piensan que ese es el templo de ellos. El hecho es que ellos tomaron ese lugar, pero debajo hay una piedra que se llama Eben Setiyah. Eben habla de Ben, significa, bueno, esas dos significan padre e hijo, amén. Es una representación simbólica de lo que es físicamente la roca o piedra que es Cristo, que es la piedra angular de toda la creación y es el centro del templo, que es el centro de Jerusalén, que es el centro de Israel, que es el centro de la tierra. Entonces ahí como centro está esa representación de esa piedra físicamente para que el que quiera ir pueda verla. Entonces por eso es tan importante que es en ese lugar donde los judíos quieren construir el templo, porque no es en otro lugar, porque debajo de esa piedra hay una fuente de aguas cristalinas de manantial. Se oye un sonido, se oye bien, es el clamor de nuestro corazón, oh cielo ven, no será callado ni reprimido. El clamor de un pueblo, nación, sacerdocio, en nombre de Dios. De las tinieblas la rescató, la cubrió en su gloria y su luz le dio. ¡Qué bella novia celestial! Toda tribu, de toda nación, con su justicia él la revivió, la canción de la novia celestial. Oh, qué misterio, qué gran amor. A los quebrantados, los huérfanos llama, uniéndonos bajo su bandera. Unidos estamos, portando la hermosa piedad, la bondad de el yo soy. La rescató, la cubrió en su gloria y su luz le dio. ¡Qué
levantó, la cubrió en su gloria y su luz le dio. ¡Qué bella gloria celestial! De toda tribu, de toda nación, con su justicia él la redimió. La canción de la gloria celestial, la canción celestial, la canción la canción celestial.